Nunca he sido de las que espían a sus hijos. Siempre creí que la confianza era el pilar de nuestra relación. Pero ese martes, algo en mi interior no me dejaba en paz. Una corazonada, como un susurro que no podía ignorar. Lucía, mi hija de 14 años, salió de casa a las 7:30, como cada mañana. Llevaba su mochila rosa al hombro, auriculares blancos puestos y esa mueca de fastidio adolescente que se había vuelto su sello. «Nos vemos, ma», murmuró, sin despegar la vista de su teléfono. Cerró la puerta con un golpe suave y el silencio llenó el departamento. Nada fuera de lo normal, o eso pensé. A las 10:45 sonó el teléfono. Era la secretaria del colegio. Su voz, seca y profesional, me informó que Lucía no había asistido a clases, que era la tercera vez ese mes. Mi corazón dio un vuelco. Una punzada atravesó mi pecho, como si alguien hubiera apretado un nudo dentro de mí. ¿Por qué no me lo habían dicho antes? Luego recordé los correos automáticos del colegio, esos que, entre turnos interminables en la oficina y noches de insomnio, había pasado por alto. La culpa me golpeó como una ola. Colgué, con la mente nublada. ¿Un error administrativo? ¿Una confusión? Pero conocía a Lucía. Sus silencios esquivos, sus miradas que escondían más de lo que decían. No era un error. Algo estaba mal. Me subí al coche sin pensarlo. Recorrí el trayecto al colegio, deteniéndome en cada lugar donde ella podría estar. El parque donde se reunía con sus amigas, el centro comercial con la cafetería que tanto le gustaba, la plaza con los bancos grafiteados. Nada. Su móvil no respondía. Enviaba mensajes, veía las marcas azules de leído, pero solo recibía silencio. Entonces, como si una fuerza invisible guiara el volante, giré hacia una calle que no había pisado en años. La calle donde vive mi exmarido, el padre de Lucía. No nos hablamos desde hace 7 años. Nuestra separación fue un campo de batalla. Abogados, gritos, acusaciones que aún resuenan en mi cabeza. Él me engañó, mintió, y cuando todo se derrumbó, desapareció. De mi vida, de la de Lucía. Ella tenía 7 años cuando dejó de llamarla. Yo llené ese vacío con excusas. Está ocupado. Algún día vendrá. Hasta que un día dejé de mentir, porque las lágrimas de Lucía en cada cumpleaños sin él eran más fuertes que cualquier historia que pudiera inventar. Aparqué frente a su casa sin saber qué esperaba encontrar. ¿Una señal? ¿Una prueba? Lo que vi me dejó sin aire. El coche de Ramiro en la entrada y a Lucía, sentada en el porche, comiendo helado con él, riéndose. Su risa, clara y despreocupada, era un sonido que no había oído en meses. Me quedé paralizada, con las manos aferradas al volante. Ella no me había dicho ni una palabra. Él tampoco. Y allí estaban, como si los últimos 7 años no hubieran existido. Como si mis noches en vela, mis turnos dobles para pagar las cuentas, mis esfuerzos por ser madre y padre a la vez, no contaran. Bajé del coche temblando. No sabía si gritar, llorar o simplemente dar la vuelta. Pero antes de que pudiera decidir, Lucía me vio. Se levantó de un salto, con una mezcla de culpa y miedo en los ojos. «Mamá», dijo, su voz quebrándose. Ramiro se levantó también, incómodo, metiendo las manos en los bolsillos. «No es lo que piensas», dijo, y casi me río en su cara. «¿No es lo que pienso?» Esa frase era un eco de nuestra vida juntos, de sus excusas cuando lo descubrí con otra mujer. Pero sí era lo que pensaba. Y peor, me acerqué despacio, conteniendo la furia que ardía en mi pecho. «¿Desde cuándo pasa esto?», pregunté mirando a Lucía. Ella bajó la mirada, jugueteando con el borde de su sudadera. Ramiro intentó hablar, pero lo corté con una mirada que llevaba 7 años de rabia acumulada. Entramos a su casa, la misma casa donde vivimos brevemente cuando aún éramos una familia. Los muebles oscuros, el olor a café y madera vieja, todo seguía igual. Pero yo ya no pertenecía a ese lugar. Era una extraña, una intrusa en un espacio que una vez llamé hogar. Nos sentamos en el salón. Lucía, en el borde del sillón, retorcía las mangas de su sudadera, evitando mis ojos. Ramiro me miraba, como si intentara adivinar cuánto podía soportar antes de estallar. «¿Desde cuándo vienes aquí?», repetí, mi voz baja pero firme. Lucía suspiró.
derrotada. Desde hace unos 4 meses, me escribió por Instagram. Dijo que quería conocerme, que me extrañaba. ¿Extrañarla? ¿Después de 7 años de silencio absoluto? Sentí una risa amarga subir por mi garganta, pero la contuve. Miré a Ramiro, esperando una explicación. ¿Y tú? ¿De repente decides ser padre? ¿Después de dejarla llorando cada Navidad, cada cumpleaños? Él bajó la mirada, frotándose las manos. Cometí errores, Ana. Muchos. No fui el padre que ella merecía, pero hace un año pasé por un divorcio que me hizo ver todo lo que perdí. Encontré a Lucía en Instagram y no pude seguir ignorándola. Su voz sonaba sincera, pero la sinceridad no borra el pasado. Quise gritarle que no tenía derecho, que yo cargué con todo. Las fiebres de Lucía, sus pesadillas, sus preguntas sobre por qué su papá no la quería. Pero miré a mi hija. Sus ojos, grandes y asustados, me frenaron. ¿Por qué no me dijiste nada, Lucía? Pregunté, suavizando la voz. Porque sabía que te ibas a enojar, respondió, mirándome por fin. No quería que lo odiaras más por mi culpa. Yo solo quería saber quién es. Quería entender por qué se fue. Esa confesión me atravesó como un cuchillo. No era solo curiosidad. Era su necesidad de llenar un vacío que yo, por más que lo intenté, no pude llenar. Quise abrazarla, pero me contuve. Lucía, yo no lo odio, pero él decidió no estar. ¿Recuerdas cuántas veces lloraste porque no venía? ¿Cuántas veces inventé excusas para que no te sintieras rechazada? Ella asintió, con lágrimas asomando. Ramiro habló, su voz baja. No te pido que me perdones, Ana, pero déjame estar para ella. Quiero arreglar lo que rompí. Quise gritar que no se aparece uno después de 7 años y espera aplausos. Que yo fui la que sostuvo a Lucía en cada caída, la que pagó las cuentas, la que mintió para protegerla. Pero miré a mi hija. Tenía 14 años. No podía cargar con nuestra guerra. ¿Confías en él, Lucía? Pregunté, casi en un susurro. Ella dudó. Luego asintió tímidamente. No sé. Quiero creer que puede cambiar. Quiero conocerlo, aunque sea un poco. Esa frase me rompió por dentro, porque sí, todos podemos cambiar, pero algunos lo hacen demasiado tarde. Me levanté, con las piernas temblando. Está bien, si quieres verlo, no te lo impediré. Pero sin mentiras. Me dices cada vez que lo ves. Y si él desaparece otra vez, no estaré para recoger los pedazos como antes. ¿Entendido? Ramiro asintió, con la mirada baja. Lucía murmuró un sí, casi inaudible, pero vi alivio en su rostro. Nos despedimos con un abrazo torpe. Lucía se quedó un rato más. Yo volví al coche, con las manos temblando, los ojos llenos de lágrimas y el alma en guerra. No sabía si hacía lo correcto. Solo sabía que mi hija estaba creciendo y que, aunque quería protegerla de todo, hay heridas que solo la vida puede enseñar. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Lucía me contaba cuando veía a su padre. Salían a caminar por el parque, tomaban café en una esquina del centro o simplemente hablaban en el porche de su casa. Yo asentía, fingiendo calma, pero cada palabra suya era una punzada, como si cada paso que daba hacia él fuera un paso que se alejaba de mí. Intenté recordar cómo era nuestra vida antes de que todo se rompiera. Cuando Lucía era pequeña, Ramiro no era un mal padre. La llevaba al parque, le compraba helados, le enseñaba a andar en bicicleta. Pero también recuerdo las noches en que llegaba tarde, oliendo a perfume que no era mío, y sus promesas vacías de cambio. Cuando lo enfrenté, eligió irse. No luchó por nosotras. Y eso es lo que nunca pude perdonar. Una tarde, mientras ordenaba el departamento, encontré un cuaderno viejo de Lucía, de cuando tenía 8 años. Había dibujos, ella, yo y un hombre alto con una sonrisa grande. Papá, decía con letras torcidas. Cerré el cuaderno, con un nudo en la garganta. ¿Cómo podía competir con esa esperanza que aún vivía en ella? Una noche, Lucía llegó tarde de una salida con sus amigas. La vi más callada de lo usual, con los auriculares puestos pero sin música. Me senté a su lado en el sofá. ¿Todo bien? Pregunté.
Ella se encogió de hombros, pero luego habló. Hablé con Sofía hoy, sobre papá. Le conté que lo estoy viendo y... Ella dice que no debería confiar en él, que si se fue una vez, lo hará de nuevo. ¿Y tú qué piensas? Pregunté, conteniendo el impulso de estar de acuerdo con Sofía. No sé, a veces pienso que ella tiene razón, pero otras veces, cuando estoy con él, se siente como si siempre hubiera estado ahí, como si no hubieran pasado 7 años. Su voz tembló, y me di cuenta de cuánto estaba luchando por entender. La abracé. Nadie puede decirte cómo sentirte, Lucía, pero pase lo que pase, yo estaré aquí. Siempre. Ella asintió, apoyando la cabeza en mi hombro. Fue la primera vez en semanas que sentí que no me estaba perdiendo. Pero la paz no duró. Una tarde al volver del trabajo, encontré a Lucía llorando en su cuarto. Estaba hecha un ovillo en la cama, abrazando su peluche viejo, ese que no tocaba desde los 10 años. Me senté a su lado y esperé, sin decir nada. No va a venir más, ¿verdad? Preguntó, con voz quebrada. ¿Qué pasó? Me dijo que se va, que encontró trabajo en otra ciudad, que lo intentó, pero no está listo para ser padre. Ahí estaba, otra vez, el mismo abandono, envuelto en nuevas excusas. Quise decir, te lo advertí. Quise recordarle cada lágrima de su infancia, pero no era momento de reproches, era momento de sostenerla. Lo siento tanto, hija, susurré. Sé que duele. Yo también lo sentí una vez. Lucía no respondió. Se aferró a mí, como cuando era niña y tenía fiebre. Me quedé allí, abrazándola, hasta que se durmió, con el peluche aún entre sus brazos. Los días pasaron. Lucía volvió a su rutina. Colegio, amigas, libros, pero algo en ella había cambiado. Sus risas eran más escasas, sus ojos más pensativos. No hablaba de él, y yo no insistía. Sabía que necesitaba tiempo. Una tarde encontré una carta en la mesa del comedor. Era de Ramiro, para mí. Sé que no merezco ni una línea de tu atención, pero quiero que sepas que lo intenté. Hace un año pasé por un divorcio que me hizo ver todo lo que perdí. Encontré a Lucía por Instagram, y verla fue como recuperar una parte de mí. Pero tenía miedo, miedo de no ser suficiente, de no saber ser padre después de tantos errores. Vi en ella todo lo que me perdí, y eso me paralizó. Gracias a ti, ella es fuerte, dulce, maravillosa. La criaste sola, mejor de lo que yo podría haber soñado. Solo espero que algún día me perdone. Y tú también. Ramiro. Leí la carta varias veces. Lloré. No por él. Por mí, por Lucía, por todo lo que pudimos haber sido y no fuimos. No se la mostré a Lucía de inmediato, pero una noche, mientras cenábamos, saqué el tema con cuidado. Tu papá me escribió, dije, observando su reacción. Ella levantó la mirada, sorprendida. ¿Qué dice? Que lo intentó, que tiene miedo, que te quiere pero no sabe cómo demostrártelo. Lucía se quedó en silencio, jugando con su tenedor. ¿Quieres leerla? Pregunté. Negó con la cabeza. No ahora, tal vez algún día. Pero gracias por decírmelo, Ma. Esa noche, antes de dormir, encontré una nota en mi mesita. Era de Lucía, escrita con su letra desorden.